Hola, un gusto participar en la séptima edición del Congreso Internacional Comunicación y Pensamiento. Soy Ramón Reséndiz y les voy a presentar el trabajo intitulado Un día para odiar o debilitando la esfera pública, discursos de odio y decisiones de política pública, el caso del AIFA México. La deliberación colectiva sobre asuntos de interés general, potencialmente convertibles en temas de atención gubernamental o estatal, es fundamental para legitimar o cuestionar democráticamente las políticas públicas. El espacio digital, en tanto esfera de interacción social directa, inmediata, ubicua y global, parece favorable a tal deliberación, al fortalecimiento de una esfera pública de debate para confrontar opiniones y juicios razonados sobre asuntos públicos. La existencia y permanencia de una esfera pública de discusión colectiva de los asuntos de interés común constituye un componente fundamental de los regímenes democráticos. Salones, casas de café, teatros, museos, conciertos forman parte de una larga trayectoria de mutaciones históricas de lo que Habermas llamó instituciones de la publicidad, dentro de las cuales pueden enmarcarse hoy en día redes sociales como Twitter, espacios digitales públicos propicios para la expresión y difusión de preocupaciones, opiniones e intercambio de argumentos sobre asuntos de interés general en un marco desenfadado, lúdico y de esparcimiento. El presente trabajo analiza comparativamente la significación política que, para el debate y la construcción del espacio público deliberativo, adquieren mensajes e interacciones en red, contrastando contenidos deliberativos con mensajes y contenidos de odio que circulan en tal debate. Focaliza en un caso controvertido de la política pública, la construcción y funcionamiento de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana del Valle de México, denominado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles AIFA. Se concentra en un mensaje de Twitter y las respuestas que recibe en un día, analizándolas en virtud de su contenido de denostación o deliberación, y la formación en torno a ellos de comunidades de sentido instantáneas y fugaces. Antecedentes básicos. En las agendas de política pública nacional, el tema de la construcción de un nuevo aeropuerto aparece con insistencia a finales del siglo XX y principios del XXI. En 2001, el primer gobierno de alternancia puso en marcha un proyecto que generó un conflicto intenso derivado de la inconformidad de comunidades y habitantes afectados con la construcción de una obra para la cual se expropiaron sus tierras. Un año después, el gobierno abrogó los decretos y suspendió el proyecto. Los integrantes de la principal organización opositora al proyecto serán reprimidos y sus dirigentes encarcelados. En 2012 resurge el proyecto denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y se proyecta su construcción en un terreno contiguo al de comunidades afectadas en la misma zona del llamado exlago de Texcoco, zona de enorme importancia histórica para el país y ecológica para la ciudad y Valle de México. Aunque no se refutó la importancia de construir el nuevo aeropuerto, el proyecto será cuestionado por diversos actores en virtud de las siguientes razones. Uno, sus impactos ambientales, dada la importancia de la zona para la regulación del ciclo hidrológico. Vulnerar tales funciones reguladoras implicaba riesgos de inundaciones y abasto de agua. Dos, falta de transparencia en costos financieros, en la asignación de contratos, ausencia de un plan maestro integral, también del diagnóstico para sustentar técnicamente la decisión de construirlo en ese lugar y no en otro. Tres, ausencia de estudios de mercado para respaldar la rentabilidad del proyecto. Cuatro, se cuestionó la falta de un plan de desarrollo urbano para la zona, también de un plan regional de desarrollo territorial, y se alertó sobre sus efectos en el plan, en el congestionamiento vial, en la calidad del aire y en la contaminación. Cinco, la falta de empeño gubernamental para dialogar con la población y gobiernos locales afectados, especialmente por la magnitud de la zona de impacto inmediato de la obra, más de 300 kilómetros cuadrados. Pese a los cuestionamientos, la obra inició en 2014 y para 2018 se estimaba un avance muy cuestionable
del 30% y con un sobreprecio que había duplicado su costo original. La coyuntura electoral por la presidencia de la República en 2018 renovó las críticas, primordialmente en lugar de su construcción, tanto por los efectos ecológicos adversos como por los altos y crecientes costos políticos y económicos de realizarla, en este caso, en una zona lagunar. Adicionalmente, se criticó la magnitud y costo de una obra realizada en medio de las carencias de más del 50% de la población mexicana en condiciones de pobreza. Sustentado en dictaminaciones técnicas, foros de discusión y una consulta ciudadana, el nuevo gobierno federal canceló el proyecto del nuevo aeropuerto y lo sustituyó por otro denominado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, cuya construcción inició en abril de 2019 y concluyó en marzo de 2022. La deliberación pública objetó el costo financiero que implicaba tal cancelación, el cambio en el diseño aeroportuario, el posible impacto en los mercados bursátiles. La reducción de los costos en la construcción y mantenimiento del nuevo aeropuerto, incluyendo los costos de cancelación, la conservación e integración de la capacidad aeroportuaria instalada, mejores condiciones de suelo para su construcción, menor impacto negativo para la ciudad y continuidad en las acciones de rescate y salvamento ecológico de la zona del exlago de Texcoco, formaron, por otra parte, los elementos de fortaleza esgrimidos para optar por el proyecto alternativo. A principios de marzo de 2022, el gobierno federal publicitó la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, programada para el 21 de dicho mes. Invitó a la sociedad en general a conocer la obra mediante un evento que llamó Rodada Ciclista y Paseo Dominical, fechado para el 13 de marzo de 2022. Un día para odiar. Twitter y los discursos de odio como disolventes de la arena pública. Asumiendo como referente la cuenta de Twitter que fungió como cuenta oficial del AIFA, se analizaron los contenidos de los mensajes de respuesta al mensaje inicial con el cual se difundieron los datos básicos de la rodada ciclista y paseo dominical. Se clasificaron según su carácter deliberativo o no y se analizaron sus contenidos en función de su pretensión deliberativa o denigratoria. Veamos la cuestión. El tuit inicial de la cuenta @AIFAMEX presentó una fotografía compuesta con imágenes de ciclistas, familias y personas diversas en las nuevas instalaciones aeroportuarias. El mensaje fechado el 14 de marzo de 2022 indica lo siguiente. El día de ayer, más de 25,000 personas acudieron a conocer las instalaciones del AIFA-MEX. Las respuestas directas al mensaje inicial sumaron 262. 27 de ellas, es decir, el 10.3%, aludieron a razones o argumentos deliberativos para cuestionar o apoyar la obra aeroportuaria. De los 27 tweets con argumentos deliberativos, 9 fueron contrarios al AIFA y 18 a favor. Es decir, el 33.3 y el 66.6 respectivamente. Los mensajes deliberativos en contra esgrimieron cuestionamientos al proceso de adjudicación directa de la obra. Señalaron también deficiencias en la construcción de las vías de comunicación para acceder al aeropuerto y calificaron la obra como cara e ineficiente. La duplicación del tiempo de transportación para llegar al aeropuerto, la desinformación respecto a los costos de la obra y el hecho de que no se hubiera invitado a expertos en materia aeroportuaria a conocer la obra en lugar de los ciclistas, fueron argumentos que apuntaron a un debate deliberativo. Los mensajes favorables al AIFA destacaron la calidad de la mano de obra mexicana en un proyecto concluido en el tiempo proyectado. Destacaron la ausencia de indicios de corrupción, contrastándola con proyectos y obras públicas de anteriores administraciones. Los temas sustanciales discutidos en los foros ciudadanos del 2014, así como aquellos generados en el marco del debate electoral del 2018, prácticamente pasaron inadvertidos. El intercambio de opiniones, razones y argumentos en pro y en contra del proyecto no solamente fueron mínimos, sino también fragmentarios, imposibilitando una secuencia e interacción comunicativa
deliberativa y por tanto la formación de una comunidad de sentido y opinión capaz de perfilar y usar Twitter como parte de las instituciones de publicidad. Esas instituciones que alimentan la esfera pública deliberativa. Los mensajes denostadores ocuparon el lugar del debate público. De las respuestas al tuit inicial, el 89.7, constituyeron mensajes centrados en la denostación por motivos clasistas, raciales o de género, alentando discursivamente su rechazo mediante el menosprecio, la humillación, el acoso, el descrédito y la estigmatización. Se pueden organizar atendiendo a su contenido de denostación y los recursos utilizados para ello. En primer lugar, mensajes de menosprecio, humillación y descrédito con relación a la condición socioeconómica o de clase social de las personas y colectivos asistentes. Se desacredita su capacidad de decisión y autonomía personal al calificarlos de acarreados, término usado en la política mexicana para caracterizar las prácticas autoritarias favorecidas por el régimen priista, que aprovechando la vulnerabilidad económica o laboral de las personas, las coaccionaban o les pagaban para participar en actos masivos de campaña electoral y promoción política. Al descrédito se suma el menosprecio de su condición social, con frases infamantes que asumen que ninguno de los asistentes ha viajado en transporte aéreo, o bien que su nivel de pobreza económica es tal que su equipaje, añade un fotomontaje, es una caja de cartón. La humillación es otra de las estrategias de los mensajes de odio. La transmutación mediante fotomontaje que convierte la zona duty free en un mercado popular mexicano. Espacio en el cual la mayoría de la población mexicana compra y vende las mercancías necesarias para el consumo alimentario cotidiano. El segundo grupo de mensajes de odio alienta el descrédito y la estigmatización en función de atributos de género. Las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles comparadas con un mercado, espacio de múltiples transacciones económicas minoristas en que señaladamente las mujeres acuden buscando y regateando mejor precio y calidad de los productos de consumo básico. Preguntas por el precio de las frutas y las verduras, solicitudes satíricas de mercancías, forma parte de los actos de estigmatización y descrédito a través de las palabras. Actos de habla, citando a John Charlie. El tercer grupo de mensajes de odio desacreditan, menosprecian y humillan a los asistentes a la IFA con relación a su condición racial. La fotografía de una persona de piel morena, de rasgos indígenas y modesta vestimenta, acompaña una frase injuriosa que relaciona su rostro con la ignorancia. Un cuarto grupo de mensajes desacredita la obra en tanto tal, comparándola desventajosamente con diversos aeropuertos internacionales, calificándola de imitación de aeropuerto o central avionera. Una comunidad que comparte sentidos de odio, mensajes que alimentan discursos de odio, logró formarse en menos de 24 horas. Comunidad instantánea y fugaz, capaz de inhibir el debate público y eludir cuestionamientos a la IFA. Elusiva formular críticas, ofrecer razones y deliberar sobre esos asuntos públicos que les convocan a participar en redes sociales como Twitter. Desplazar, inhibir, sustituir el debate público con mensajes de odio es una manera de disolver la esfera pública, de debilitar el potencial de las redes digitales en tanto instituciones de la esfera pública. La banalización, nos mostró con agudeza Hannah Arendt, constituye en política un recurso autoritario. Banalizar la discusión pública mediante mensajes de odio encubiertos con los ropajes de la burla, sátira y socarronería. Constituye una vía para disolver la esfera pública. El mensaje y el discurso de odio es contra la esfera pública y de repulsión y descrédito a la discusión colectiva. Esa sustitución y disolución en redes digitales merecería convertirse en asunto de deliberación pública, pues en ella se juega cotidianamente la fortaleza o debilidad de las democracias. Gracias. Muchas gracias.